gracias a Dios por permitirme estar frente a su presencia y poder compartir su palabra. Vamos a orar para darle gracias a Dios y que sea Él que nos hable al corazón. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más aquí estamos, Señor, como todos los días, reconociendo, Señor, delante de tu santa presencia que somos seres humanos que siempre pecamos. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús, porque nos arrepentimos y nos apartamos de todo pecado, mancha, arruga, cualquier palabra, pensamiento, acción, obra, Señor, que esté fuera de tu voluntad. Perdónanos, Señor. Una vez más te pedimos que nos laves con tu sangre y que tu presencia y tu palabra pueda limpiar y purificar y santificar nuestras vidas. Creemos que has empezado la buena obra en nosotros y creemos que la estás perfeccionando. Por eso aquí estamos, Señor, humillados una vez más, reconociendo, Señor, que tu palabra es la única o el único medio que nos va a llevar a agradarte a ti, poder obedecerte y confiar en ti. Por eso declaramos por fe una vez más, Señor, que esta palabra que convierte al alma no va a regresar vacía, sino que va a dar el fruto por el cual tú lo vas a enviar a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe, en el nombre de Jesús tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y leemos en nombre de Jesús. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Alabar. Vamos a meditar un poquito esta tarde acerca de la fe. Vamos a hablar acerca de la fe, porque sin fe dice el Señor que es imposible agradar. La mayoría piensan, declaran, hablan, dan testimonio que tienen a Dios y que confían en Dios, porque la fe es confiar en Dios. Pero sus hechos, con sus palabras, a veces, o con su actitud, o su rostro, o cómo viven, demuestran lo contrario. Porque dice la palabra en Santiago 2:17 que la fe tiene que tener obras. Pero Pablo lo dijo de otra manera. Vamos a ver qué dijo Pablo en Romanos capítulo 16. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que no va a agradar a un hombre o una mujer que dice creer en Dios, pero con los hechos o de otra manera no va a obedecer a lo que cree, bendito, o a lo que confía. Romanos 16, 24 al 26. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. No solamente pide que tengamos obras, que es lo mismo, Pablo ahora viene a hablarlo de otra manera, que si alguno dice que confía en Dios, o que cree en Dios, porque la fe es confiar y creer, entonces tiene que obedecer a lo que cree, obedecer a lo que confía, obedecer a lo que dice creer a Dios que está prometiendo por las Escrituras. Y hay un mandamiento que el Señor dijo, porque está hablando acá de los profetas, y que son mandamientos de Dios y que nos pide a todos ahora que obedezcamos a lo que Él dice por su palabra, que obedezcamos a la fe. Hay un mandato, vamos a Isaías capítulo 8, para saber qué es lo que el Señor nos pide a nosotros como hombres y mujeres que profesamos creer en el Señor o confiar en Dios, o que confiamos o creemos o que tenemos fe en Dios. Isaías capítulo 8, versículo 11 al 13. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Isaías capítulo 8, versículo 11 al 13. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, dice Isaías, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Alabado sea el Señor. Sea Él, dice, nuestro temor y nuestro miedo. Y que nosotros no debemos, ¿qué? Andar como ellos andan, teniendo miedo y temor a cosas de este mundo humano. Hoy en día la mayoría de personas, ¿no?, están andando como la gente que no tiene a Dios. La gente que está fuera en el mundo tiene miedo en estos momentos al COVID. La mayoría se ponen máscaras, cascos, se ponen mamelucos, un poco más parecen astronautas, perdonándome por la expresión o el ejemplo. Porque bueno, ellos no conocen a Dios, hablan de Dios, dicen que aman a Dios y que confían en Dios, pero se están confiando en el jabón, en la lejía y una ropa, un mameluco, una máscara, un casco. Pero un cristiano que dice que tiene fe en Dios, acá el Señor ordenó por el profeta bien claro que nosotros no podemos tener miedo y temor como ellos tienen temor y miedo a las cosas que están pasando.
porque ellos no conocen a Dios, y si conocen o no lo conocen, entonces ellos no confían en Dios porque no conocen quién es Dios y que Dios tiene poder y que Él nos guarda, que Él nos cuida. ¿Y por qué decimos esto que el Señor dice que no debemos tener temor a lo que ellos tienen temor y tienen miedo? Porque eso lleva castigo. Porque vamos a poner un ejemplo. Si dice que uno tiene temor a Dios, porque tener temor a Dios es un temor de respeto y reverencia a no fallarle, porque decimos al Señor, yo te amo, yo te quiero, tú eres mi Señor, mi Salvador, tú me proteges, tú me cuidas. Con la boca lo decimos, pero con los hechos, ¿qué estamos demostrando hoy en día? Estamos igual que ellos, teniendo miedo y temor a lo que está pasando, por eso que manifestamos por la manera como vivimos, que tenemos miedo y temor como ellos. Y cuando hablamos, hablamos con temor y miedo, hasta nos saludamos con puñito. La mayoría de cristianos que yo conozco hoy en día saludan con puñito, con codito, con piecito. Están viviendo como la gente que no conoce o no confía en Dios. Nosotros dice que debemos confiar en Él. Él sea nuestro temor, Él sea nuestro miedo, no lo que ellos temen. Porque de qué nos vale que hablemos con la boca. Vamos a ver todo lo que los cristianos hoy en día hablan. Vamos a Salmo 91. Alabado sea el Señor. Ellos hablan y hablan y repiten, hasta ellos mismos enseñan a las personas que no conocen a Dios. Y se basan en este versículo que todo el mundo lo utiliza para hablar de Dios. Salmo 91, del versículo 5 al versículo 10. Alabado sea Dios. No temerás el temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Ojo, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Alabado sea Dios. Este versículo se lo han aprendido en memoria, y lo hablan y lo profesan, pero con los hechos lo niegan. Porque ellos mismos saben que tienen temor. Hasta en su propia casa andan disfrazados, como la gente que no tiene a Dios. Dios le dijo a Isaías que digan que no teman como ellos temen, ni tengan miedo a las cosas que ellos tienen miedo. Porque si decimos que Dios está con nosotros, y que el poder de Dios está con nosotros, y que dice que confiamos en su palabra, por eso dice que Pablo tenemos que obedecer a la fe. Y un mandato es que no debemos tener miedo a las cosas que ellos tienen miedo y tienen temor. ¿Cómo vamos a manifestar los creyentes que somos hombres y mujeres que vivimos en el Espíritu y que Dios nos protege? Y que hablamos la palabra que no vamos a tener temor porque plaga no va a tocar mi morada. Y si yo sé que plaga no va a tocar mi morada, ¿por qué tengo que confiar en casco, en mameluco, en el agua, en la lejía, en el jabón? Ojo, yo también para salir a la calle me pongo la mascarilla, lo pongo para que me ponga la multa. Pero yo no confío en la mascarilla, me pongo una mascarilla cualquiera, solamente es porque no me pongan la multa. Pero mi confianza no está en la mascarilla, ni en el casco, ni en el mameluco, ni en el puño, ni en el codo. Mi confianza está en el Señor, que aquí está diciendo que pueden caer 1000 a mi derecha, a mi izquierda, a mi diestra. Muchos van a morir, como están muriendo. Porque es la recompensa de los impíos, aquellos que hablan que creen en Dios, pero que están haciendo lo malo delante de Dios. A ellos les viene la recompensa. A ellos ha venido la pandemia, el COVID ha venido para todos aquellos que dicen hablar de Dios y que aman a Dios y que con su testimonio están tirando al suelo todo lo que hablan de Dios. Y por su mal testimonio, muchos cristianos estamos pagando la consecuencia de su pecado. ¿Cómo viven? Hablan de Dios, pero que están haciendo lo malo delante de la gente que no conoce a Dios. Por eso dice de que a ellos viene este castigo, no a los que sí obedecemos, a los que sí estamos en el camino del Señor y que obedecemos todos los días y que confiamos en Dios. Hemos puesto nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios porque estamos sujetos a Dios todos los días y sabemos que Él ha prometido que plaga no tocará nuestra morada. Porque estamos, ¿qué? Habitando en la habitación espiritual del Señor. Nuestra esperanza está en el Señor. Pero ¿por qué hay cristianos que están viviendo como el resto? Cristianos que están en sus casas no quieren salir. Cristianos que están en sus casas quieren ahora el predicador escucharlo por internet o por televisor. Cuando la Biblia no dice eso. Se están acostumbrando a vivir como el resto. Ya no quieren salir. Y si salen, salen con máscara, con casco, con mameluco, ya no quieren saludar con los hermanos, ya con un abrazo como manda la Biblia, las mujeres con un besito, sino quieren un puñito o un codito. Porque Dios sabe que tienen miedo y temor como el resto de personas que no confían y no conocen a Dios. Oiga, alguien me dijo a mí, ¿pero qué tiene miedo? ¿Qué te de malo tiene que uno tenga miedo y temor? Dios sabe que somos seres humanos. No, mejor no hablemos que somos hijos de Dios o que somos
creyentes en Dios o que tenemos fe en Dios o confiamos en Dios, porque estamos haciendo quedar mal a Dios delante de los seres humanos. Por eso está diciendo la Biblia que sin fe es imposible que un cristiano o un ser humano se acerque a Dios, porque no le agrada a aquel que esté hablando que tiene fe o que confía en Dios o que cree en Dios, y cuando con los hechos está haciéndole quedar mal al Señor, porque se supone que confiamos en Dios. Por eso el Señor le dijo que no deben tener temor como tienen temor ellos, que no sigamos sus caminos, que ahorita que está la pandemia en este mundo, ellos tienen miedo, tienen temor, porque son seres humanos que también no creen en Dios, no confían, por eso viven así. Pero nosotros, mejor es no decir que yo confío en Dios y que yo creo en Dios cuando yo también estoy haciendo lo mismo, porque el temor lleva castigo, no lo digo yo, vamos a ver a la Biblia, es pecado. 1 Juan 4:18, alabado sea Dios. 1 Juan 4:18, a ver si es verdad, o es que estoy hablando yo a mi propia sabiduría humana. 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Escuchen muy bien, hermano y hermana, si tienes miedo y temor a lo que está pasando, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Alabado sea Dios. Sabemos que el amor es Dios, el perfecto amor es Dios dentro del ser humano, que lo lleva a rechazar todo temor, todo miedo, porque si Él está con nosotros, ¿quién va a tener miedo a algo, hermano? Porque su poder nos lleva a tener dominio propio, a estar en paz y tener paciencia y gozo. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Y mientras que no estemos pecando y haciendo lo malo delante de Él y confiemos en Él y nuestra esperanza está en Él, entonces Él dice que plaga no tocará la mora. Puede morir a tu derecha, a tu izquierda, arriba y abajo, pero a ti no va a llegar si es que tú amas a Dios con todo tu ser y con el amor de Dios, tú echas fuera el temor. Pero si el ser humano dice que cree en Dios y confía en Dios y está orando y tiene miedo y temor, ya está en pecado. Porque es un mandato. Isaías 8:13 dijo que sea Él el temor, sea Él el miedo, que no tengamos temor como ellos. Tenemos que tenerle temor a Dios, de fallarle, de ir en contra. Es un pecado el que usted no le crea al Señor, que no confíe en el Señor, sino que tenga temor humano. Por eso dice que el amor, ¿no?, echa fuera el temor. Pero si tú no amas a Dios, tú todavía no tienes el amor de Dios, no echas fuera nada, porque el temor te está gobernando. Tienes miedo, tienes pánico, salir a la calle y si sales, estás cubierto de pies a cabeza porque no confías en Dios. Alabado sea el Señor. Acá está diciendo que lleva castigo. Hombre y mujer que me estás escuchando, si tú tienes miedo y temor al COVID, tienes ya castigo y estás en pecado. ¿Por qué? Te falta la fe. Eso le dijo el Señor al pueblo de Israel. Vamos a Isaías 57. Alabado sea Dios. Isaías capítulo 57, versículo 11. Alabado sea Dios. Estamos leyendo las Santas Escrituras para que no digan que yo estoy hablando fuera de la Biblia. Isaías 57, 11. Y mire qué dijo el Señor al pueblo de Israel. ¿Y de quién te asustaste y temiste? ¿Que has faltado a la fe? ¿Y no te has acordado de mí? ¿Ni te vino el pensamiento? ¿No te he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Alabado sea el Señor. Nunca, nunca la habían temido, dice. ¿Por qué? Porque se asustaban y tenían temor a las cosas humanas. Y no tenían fe, faltaban a la fe. Eso está pasando hoy en día. Hoy en día muchos hombres y mujeres que estaban en las iglesias, que estaban llorando, gritando, hablando en lengua, haciendo muchas cosas, diciendo que Dios está con ellos, ahora están encerrados y de miedo y con temor al COVID. Y si salen, lo vuelvo a repetir, que salen con miedo y con temor. A la gente le pueden engañar, pero Dios sabe que tiene miedo y temor. Y por eso es que andan como andan, con miedo y temor. Saludando con puñito, saludando con codito, con el piecito, como el mundo saluda, como el mundo ahora está viviendo. Ellos viven por vista, nosotros vivimos por fe. No podemos andar como ellos. Ya le vuelvo a repetir que puede ponerse su máscara por la multa, hasta el casco, porque va a ir en el carro, porque ahora está prohibido que pases en el ómnibus sin casco. Puedes ponerte, pero el Señor sabe que te pones solamente en el carro porque no quieres pagar la multa. Pero nosotros no confiamos en el casco ni en el tapaboca y otra cosa. ¿Para qué ponernos disfraz? Eso no nos va a proteger. La Biblia dice bien claro que cuando el Señor ya ha maldecido al ser humano, cuando no ha obedecido, le va a alcanzar la maldición, le va a alcanzar su pecado. ¿Cuántas veces hemos leído, hermano, que se amontonen? Vamos a Jeremías 2:22 a recordar, a ver. De todas maneras le va a alcanzar, dice el Señor, porque el pecado alcanza al ser humano por no obedecer al Señor. Alabado sea el Señor. Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Alabado sea Dios.
Es por gusto que se amontone agua y jabón y lejía porque el pecado está dentro. Están faltándole al Señor y el pecado les va a alcanzar. La maldición les va a alcanzar. Por eso muere mucha gente. Y perdóname el Señor, pero yo estoy hablando su palabra. No tengo envidia, ni cólera, ni rencor, ni nada. Solamente estoy hablando lo que el Señor está diciendo por su palabra, que nosotros no nos vamos a amontonar, porque cristianos que están con su lejía en su mano, cristianos que están, no, por favor, están confiando en cosas que confía en el mundo. Y nosotros dice que es pecado que usted ande con temor y miedo humano, porque el Señor sabe quién tiene miedo y temor a lo que estamos viendo. Pero quién no tiene temor, sino que tiene temor a Dios. ¿A qué? A obedecerle. Debemos seguir saliendo a hacer su voluntad porque Él lo manda. Porque Él dice que debemos confiar y debemos estar viviendo como que nada hubiera pasado. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Si usted está andando por vista, usted tiene miedo, usted tiene temor y usted se está cuidando de las cosas que está viendo. Pero el que anda por fe no se cuida de este mundo humano, ni se cuida de las cosas que manda el Señor en este mundo humano. Nos cuidamos del Señor, porque Él promete muchas cosas. Y ese cristiano que está hablando que confía en Dios, que cree en Dios, que ama a Dios y que Dios lo guarda, hasta se sabe de memoria el Salmo 91, pero cuando usted lo vea que le saluda con puñito, con codito, con piecito, o de lejitos nomás le da ceñitas, y tiene casco, tiene tapaboca, y tiene su mameluco, ese cristiano tiene miedo y temor. Eso dice mi Biblia, y dice en su Biblia, léala bien, porque el temor lleva castigo, el Señor los conoce. Su testimonio, manera en cómo vive, cómo habla, cómo se expresa, es más, ni quiere salir de la casa, no quiere ni siquiera congregar en las casas. ¿Por qué? Porque tiene miedo a lo que tiene miedo ellos. No se junten, dice, porque se van a contagiar. Entonces, ¿a quién tienen temor? ¿A quién tienen miedo? Si tienes miedo y temor a lo que tiene miedo y temor la gente del mundo, ya tienes pecado, estás castigado, dice el Señor. Y esos cristianos que hablan del Salmo 91 y que se están cuidando como el resto, ellos solamente creen de la boca para afuera. Vamos a Romanos capítulo 10, la Biblia lo dice, no lo digo yo. Solamente creen de la boca para afuera, ¿para qué? Para hablar de Dios, pero con los hechos lo están negando porque no creen con el corazón, solamente de la boca para afuera. Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Acá viene lo más hermoso y lo más bonito. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Por qué dice eso? Todos esos cristianos, hermanos, que se cubren su boquita, que no quieren salir, que se ponen lejía, jabón, casco, miren cuánto cristiano está con COVID. ¿Dónde está el Salmo 91? ¿Dónde está su confianza que dicen tener? Pero Dios sabe que es de la boca para afuera. Porque con el corazón no creen, solamente están hablando por quedar bien que creen en Dios, cuando no creen en Dios verdaderamente, porque si creyeran, le obedecerían en todo y confiarían en Dios. Y vivirían como dice el Señor. Esto manda justamente para los pecadores y para los impíos, porque los impíos no quieren, hablan de Dios con su boca y con los hechos hacen quedar en vergüenza a Dios, porque hacen pecado y por culpa de esos pecadores impíos es que el mundo no quiere acercarse a Dios. Por eso que han mandado esta pandemia del coronavirus, para que todos esos impíos, perdónenme, pero dice que van a morir. Y dice que los pecadores también van a morir, van a quedar pocos en número. ¿Por qué? Porque están diciendo que creen en Dios, pero con los hechos viven en pecado y ahora se están cuidando con casco, con jabón y se amontonan todas esas cosas porque no confían en Dios. Y ya no te quieren saludar, ya no quieren estar juntos porque tienen miedo, porque no creen con el corazón. Porque si uno cree con el corazón, Dios lo sabe, Él ve el corazón. Y si tú confiesas con tu boca que Él es tu Señor, ¿por qué no lo obedeces? En Lucas 6:46 le dijo Jesucristo a los discípulos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Leen la Biblia y no quieren obedecer a Dios. Le obedecen a un hombre que está predicando al frente, que les enseña algo que no dijo el Señor y confían en lo que dice un hombre y viven en pecado. Por eso el Señor hace que les llegue el COVID. Oiga, mujer y hombre que dice creer en Dios, ¿por qué te ha llegado el COVID? ¿Qué crees, que Dios miente? Dios dice que plaga no tocará tu morada. ¿En quién estás confiando? ¿A qué tienes temor? ¿A qué tienes miedo? Por eso que hay mucho cristiano que tiene el COVID. ¿Por qué? Porque Dios sabe que no cree con el corazón, por eso siguen pecando, siguen haciendo lo malo delante de Él. A Él no le vas a ocultar tu pecado. A Él no le vas a ocultar que tienes miedo y temor. Quizás a la gente le hables de Dios, pero tú tienes temor y miedo. Él lo sabe.
Por eso que plaga toca tu morada. Acá está diciendo que todo aquel que en él creyere verdaderamente de corazón no será avergonzado. Plaga no tocará la morada. Así que ahora ya sabes por qué te ha llegado el COVID. ¿Por qué? No crees con el corazón, por eso sigues pecando. Sigues jugando a ser cristiano porque estás haciendo lo malo delante del Señor. Y perdóneme, pero eso es lo que dice mi Biblia y su Biblia. Y todo esto, ¿sabe por qué viene? Porque verdaderamente todavía no quiere convertirse de corazón. Mire que dijo Job capítulo 11. Alabado sea Dios. Job capítulo 11, versículo 13 al 18. Aquí hablando Job acerca de lo que estaba pasando, mire que dijo eso. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, le dijo su amigo, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y le echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía y aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Alabado sea el Señor. No lo digo yo, lo dice la poderosa palabra, bien claro. ¿Por qué? Escúcheme muy bien lo que voy a decir, lo que dice la palabra del Señor. Aquí está diciendo que el cristiano no duerme seguro, está inseguro, no tiene paz, está preocupado. Porque sabe que están haciendo lo malo en su casa. En la iglesia no vas a hacerlo, delante de los hermanos no lo vas a hacer. Pero ¿cómo vives en tu casa? ¿Estás permitiendo la injusticia? ¿Estás permitiendo que tus hijos hagan lo que quieran, que miren música del mundo, escuchen música del mundo? ¿Estás permitiendo que miren películas del mundo, que estén mirando pornografía, que estén mirando cosas que contaminan su vida espiritual? Acá dice, la injusticia hace que tú no confíes en Dios porque sabes que no te va a guardar. Aparentarás delante de los hombres que amas a Dios y que eres un hombre espiritual o mujer espiritual, pero Dios sabe que en tu casa hay injusticia. Por eso que tú no confías en Dios porque sabes que Dios no te va a respaldar. Porque Él no va a respaldar a alguien que no tenga que no crea de corazón que Dios está con él en su casa. Dios no solamente está en un lugar, Él se va con nosotros a la casa, al mercado, al trabajo, a donde quiera que vayamos. Especialmente estamos más tiempo en casa y ahí debemos honrar a Dios, que nuestros hijos, que nuestra familia viva honrando a Dios. Pero hombre y mujer, si estás en tu casa haciendo cosas que no debes hacer con tus hijos o permites que tus hijos hagan lo que quieran y tú crees que Dios los va a cambiar poco a poco, eso no dice mi Biblia. Dios dice, instruye al niño en su camino, corrígelo si lo amas desde temprano. Tú tienes que hacer que tus hijos honren a Dios. Porque si tú no haces que los hijos honren a Dios y permites que los hijos hagan lo que quieren, por eso que está la injusticia en tu casa, por eso que tú no crees de corazón que Dios está en tu casa, por eso que tus manos están manchadas de pecado, y como tus manos están manchadas de pecado y haces injusticia en tu casa, por eso que no duermes seguro porque sabes que el COVID te va a llegar. No tienes confianza en Dios porque sabes que el COVID te va a llegar, porque no estás haciendo lo que Dios dice. Por eso cuando te acuestas tienes miedo, cuando te levantas tienes miedo. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo malo delante del Señor. Y mire qué le dijo Jeremías 2:19, cuando tú no estás haciendo lo que Dios dice. Alabado sea el Señor. Jeremías capítulo 2, versículo 19. ¿Quieres abandonar lo que el Señor está diciendo? Mire lo que dijo el Señor. Jeremías capítulo 2, versículo 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Oye, la maldad te va a castigar, tus rebeldías te van a condenar, porque es duro, es amargo, es malo y amargo haber dejado al Señor. El que en tu casa no dejes que estén respetando a Dios, que no honren a Dios, sino que estén haciendo lo que quieren tus hijos. Te cuidas de los ojos del hombre, pero no te cuidas de los ojos de Dios, que Dios esté en tu casa. Y como no honras a Dios en tu casa y permites el pecado, entonces tú no confías en Dios, tú no tienes temor a Dios. Por eso dice que la maldad te va a alcanzar, el pecado te va a alcanzar, el COVID te va a alcanzar. Por eso que los cristianos están en COVID. ¿Por qué? Porque no creen que Dios está con ellos y no confían en Dios, no tienen temor a Dios, alabado sea el Señor. Son rebeldes a Dios. Se cuidan de los hombres, pero no se cuidan de Dios. Por eso que tú ves que andan con casco, con tapaboca, un poco más andan como astronautas. Y se saludan con puñito y codito. ¿Por qué? Porque esos hacen como el mundo. El mundo anda así porque no confía en Dios. No creen en Dios, pero un cristiano que profesa conocer a Dios. Porque mire qué dice Tito 1:16, bien conocido. Alabado sea el Señor. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, dice la palabra. Pablo diciéndole a Tito, a ver,
para que sepamos qué dice. Tito capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Alabado sea el Señor. Reprobados en cuanto a toda buena obra. Oiga, dice que creen en Dios, que conocen a Dios, que aman a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Cómo? Siguen pecando, siguen siendo rebeldes a Dios, a la palabra. Hermano y hermana, el que me va a escuchar, usted sabe qué es lo que está haciendo en su casa. Si está orando, si está leyendo la Biblia, si está honrando la presencia de Dios en su casa, no está permitiendo que los hijos hagan lo que quieran, que estén mirando novelas, que estén peleando, que estén hablando groserías. Usted ya sabe, ¿para qué repetirle? Si usted no honra a Dios en su casa, está en la injusticia, por eso que usted no tiene temor a Dios. Entonces, como no tiene temor a Dios, no confía en Dios. Y como no confía en Dios, su conciencia le delata. Por eso que sale por la calle con codito y con puñito, saludando con patita. Y de lejos quiere señales a los hermanos, no quiere acercarse. ¿Por qué? Porque no confían en Dios. Porque confían en un casco, en un tapaboca, en una ropa encima que se ponen, en la lejía, en el jabón, y no confían en Dios. ¿Por qué? Están siendo injustos delante del Señor, siguen pecando, con los hechos lo están negando y Él lo sabe. Alabado sea el Señor. Pero hoy está diciendo el amigo de Job, si tú dices, te acercares a Él y te apartares del pecado y de la injusticia, dejares todo eso, entonces ahí empieza tu confianza, cuando te apartes de todo eso. Ahí dice que tú vas a confiar en Dios cuando te apartes de todas esas cosas malas, de la injusticia y del pecado, y que empieces a ¿qué? A hacer lo que Dios dice, ¿para qué? Para que sea tu confianza el Señor, alabado sea el Señor. Porque mire qué dijo Job, le repitió, Job 4:6, alabado sea el Señor. ¿Dónde está nuestra confianza? A ver, Job 4:6. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Acá ya te lo explico mejor. Las dos cosas que Dios nos pide. Cuando tú vas a tener confianza en Dios es porque tú le tienes temor. O sea que no te vas a cuidar de los ojos de los hombres y no te vas a cuidar de los ojos de Dios. Porque no vas a hacer lo malo ni en tu casa, ni en la calle, ni en el trabajo, ni en el cuarto, ni en el baño. Donde quiera que vayas, hombre y mujer de Dios, tú no te vas a cuidar de los hombres, te vas a cuidar de Dios. Entonces, como tú vas a obedecer a Dios y vas a amar a Dios y vas a respetarlo en tu casa, donde quiera que estés, y papá y mamá vas a respetar, vas a hacer que tus hijos respeten al Señor en tu casa, entonces ahí empieza la integridad de tus caminos. Porque si tú no tienes temor a Dios es porque no eres íntegro en tus caminos, ya sea en tu casa, en la calle, tú no respetas a Dios. Pero si tú le tienes temor, tus caminos van a ser íntegros. O sea, es que vas a respetar a Dios en todo momento, en todo lugar donde vayas, y Dios lo conoce, Dios lo sabe. Sabe quién tiene temor, quién le respeta, quién honra su presencia donde quiera que vaya. Alabado sea el Señor. Porque en el temor de Dios, en el no faltarle respeto, el no hacer lo malo, está nuestra fuerte confianza. Nosotros sabemos si estamos haciendo lo malo, por eso que no confiamos en Dios, porque sabemos que Dios no nos va a cuidar, no nos va a proteger. Plaga tocará tu morada si tú no le tienes temor a Dios. Plaga tocará tu morada si tú no confías en Dios, si tus caminos no son íntegros, no obedeces a Dios todos los días, plaga tocará tu morada. Por eso dice que aquel que no cree va a ser avergonzado, porque ¿qué va a pasar con esos hermanos que están con COVID? Están en el hospital, están en su casa. Te va a venir el vecino, te va a decir, vecino, pero usted no es cristiano, ¿por qué le llegó el COVID? ¿Qué le vas a decir? Dios me está probando. Dios no prueba con esas cosas, y si te manda uno, no va a mandar a 5, a 10, a 15 de una iglesia. Porque eso están diciendo hoy en día. Le llegó a uno y dice, a 5 o 6, nos está probando Dios. Eso no está probando, les está castigando, porque iría en contra de su palabra, plaga no tocará su morada. Y no se quieran comparar con Job. A Job le puso una sarna maligna, ¿por qué? Porque iba a ser un camino perfecto, porque iba a hacer, ¿qué? Cosas más grandes con él. Por eso escribió las escrituras en base a lo que él iba a decir, cómo llevaba la recompensa de un hombre que era perfeccionado en la fe. No quieras tú que Dios te esté probando si tú estás desobedeciendo. Si tú no le tienes temor, estás haciendo lo malo en tu casa, estás permitiendo que tus hijos vivan como quieran en tu casa y no respetas a Dios, ese es tu castigo. Y Dios lo sabe. En una iglesia no van a haber 5, 6, 7, 8 con COVID. Ese es castigo de esa iglesia porque no están siguiendo a Dios, están haciendo lo malo. Porque dice la Biblia, plaga no tocará la morada de un cristiano. Apártate del pecado, apártate de lo malo. No deshonres a Dios en tu casa, donde quiera que vayas, porque Dios te está mirando. Entonces cuando tú te apartas, entonces tu temor a Dios es tu fuerte confianza y tus caminos son rectos, empiezas a andar como el Señor dice. Y ahí está tu fuerte confianza. Mire que dice Salomón, Proverbios 14:26. Proverbios 14:26, alabado sea el Señor. Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza,
y esperanza tendrán sus hijos. Alabado sea el Señor. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán nuestros hijos. Bendito sea el Señor. ¿Tienes temor a Dios? ¿Estás guardando toda su palabra? ¿Le estás obedeciendo todos los días? Aún, ojo, aún estás haciendo que se congreguen. ¿Estás haciendo lo que el Señor dice, que escuchen su palabra todos los días? Oiga, no es una vez a la semana, ni dos, ni tres, ni cuatro. Lea la Biblia bien y vea que Dios ha levantado verdaderos siervos del Señor que amen las ovejas y que les den el pasto todos los días. Porque si ese hombre no está predicando todos los días, ahora no, usted no me va a decir que me está escuchando este hermano, este pastor, está predicando después de 10 días. No puedes decírmelo si me estás escuchando. Pero yo estoy pastoreando mis ovejas todos los días. 2 meses todos los días estoy por las casas. Y perdóname si no estoy predicando más seguido, porque estoy por las casas todas las tardes, todos los días. Mis almas, las almas que Dios ha puesto en este camino precioso, me ha puesto a mí para que yo los apaciente y los pastoree. Entonces yo tengo que ir por las casas porque no se puede congregar en las iglesias, pero tengo que salir. El buen pastor da su vida por las ovejas. Me tengo que salir por las casas, ¿de qué? A llevarles la palabra, a llevarles el pasto, para que las ovejas no entren en temor y miedo, porque si el hombre y la mujer no escuchan la palabra, entra en temor y miedo, anda por vista, por la carne se va a levantar. Entonces nosotros dice que tenemos que tenerle temor a Dios y andar como Él nos dice, para que sea nuestra fuerte confianza, porque si tú no estás obedeciendo en un versículo bíblico o un mandato del Señor, o un poquito de levadura, leuda la masa. Alabado sea el Señor. Vamos a Salmo 78, mire qué dice. Santo es para siempre el Señor. Salmo 78, versículos 5 al 8. Alabado sea Dios. ¿Para qué el Señor nos manda tenerle temor? A ver. Salmo 78, del 5 al 8. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que levantaren, lo cuenten a sus hijos, a fin que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Alabado sea el Señor. Imagínense, hermanos, yo siempre me preguntaron, me han dicho varios hermanos de diferentes iglesias, porque yo ando visitando casas también de hermanos de otras iglesias, que sus pastores han dejado botados sus ovejas. Porque si usted se entera y está sabiendo lo que Jesús dijo en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. La pandemia no solamente ha venido, hermanos, para que usted sepa que viene el castigo sobre los impíos y los pecadores. También para que tú sepas, hombre y mujer que me estás escuchando, los falsos pastores, los lobos rapaces, ahora están siendo conocidos. Porque tienen miedo y temor a esta pandemia, están en sus casas encerrados. No quieren salir porque tienen miedo. Y como tienen miedo, ¿cómo le van a enseñar a sus ovejas que tienen que congregar? ¿Cómo le van a enseñar a sus ovejas que tienen que reunirse en las casas? Porque la palabra dice que si no es en la iglesia, es por las casas, porque el alma y el espíritu necesitan tener comunión con Dios. Entonces esos pastores que están en sus casas escondidos hablando la palabra 2 veces, 3 veces a la semana, no salen. ¿Por qué? Pregúntele a ver a su pastor por qué no sale. A ver qué le va a decir. Le va a decir el COVID, no le va a decir el gobierno, porque el gobierno no prohíbe predicar la palabra, el gobierno no prohíbe que visites, el gobierno prohíbe que haya reuniones sociales, más de 100 personas. Y los establecimientos públicos con letreros no pueden funcionar, eso sí, pero puedes reunirte en tu casa 10, 20 personas, 10, ya. Puedes visitar de 2 en 3 casas en diferentes hermanos que se reúnen por grupos, como lo hago yo. Voy por las casas por grupos, porque tengo que ir a ver a las ovejas, pastorearlas y apacentarlas. Pero pregunta a esos pastores que están de miedo y que tienen temor al COVID. Pregúntale, hermano, ¿por qué no va a su casa? A ver qué le va a decir. El gobierno no prohíbe que prediquen en las casas. El gobierno prohíbe que abran los establecimientos públicos donde se reúnan más de 100 personas, sino que pregúntenle que tiene miedo y tiene temor al COVID. ¿Dónde está la fe de esos pastores? Por eso Jesús permitió que haya este COVID, para que hoy en día conozca si ese pastor es de Dios o no es de Dios. Porque sin fe es imposible agradar al Señor, no lo digo yo. Estamos leyendo. Por eso acá dice que el Señor le había dicho al pueblo judío que los papás tenían que hacer que los hijos tengan confianza en Dios. ¿Cómo yo les voy a enseñar a mis hijos espirituales, acá los hermanos que están bajo la cobertura de mi persona, que yo les enseñe a estar encerrados en su casa? Que tengan miedo, que confíen en un casco, en un tapaboca, en jabón y lejía.
¿Cómo les voy a decir salúdense con puñito y con codito? Esa es la confianza en Dios. Oiga, el Señor le dijo acá al pueblo de Israel, ¿sabe qué? Enseñen a sus hijos y a las generaciones venideras que confíen en Dios. Que no sean rebeldes, porque si son rebeldes, no confíen en Dios, porque Dios no los va a guardar. Entonces, si sus padres ahora, los pastores somos los padres espirituales de las ovejas, ¿cómo les vamos a enseñar a los hijos a confiar en el jabón y en la lejía, en el casco, en la ropa, y no confiar en Dios? ¿Cómo te van a enseñar a que tú creas en Dios y confíes en Dios si ellos mismos no creen y no confían en Dios? Pero ahí hay muchos hombres y mujeres en este mundo, y aquí en el Perú también, hermanos, de que siguen llamando a esos pastores hombres de Dios, que tienen miedo y temor al COVID. Por eso están en sus casas encerrados, solamente en una vitrina, con sus mesitas, predicando la palabra por internet, porque tienen miedo al COVID. Y ahí le siguen llamando hombre de Dios, cuando la Biblia dice que no agrada a Dios, tiene miedo. Por eso te enseña a ti también a tener miedo. Por eso que estás en tu casa encerrado, con casco, con tapaboca, con mameluco, con jabón y lejía, amontonándote. ¿Por qué? Porque tu padre no te enseñaba a confiar en Dios. Yo a mis ovejas les enseño a confiar en Dios. Salgan por la calle, prediquen la palabra, sigan trabajando. No se cuiden, no se confíen en un casco, no se confíen en mameluco, ni en jabón, en lejía. Solo confíen en Dios, pero para confiar en Dios, tus caminos tienen que ser íntegros. Tienes que obedecer a Dios todos los días, como Él lo manda. Alabado sea el Señor. Si tú no le obedeces a Dios, no confíes en Dios porque Dios no te va a proteger, por eso te agarra el COVID. Porque cuando tú obedeces, tus caminos son íntegros. Dios dice, promete que protegerte, porque tú confías en Él. Tienes temor a Dios. Pero si tú no confías en Dios, hermano, no te confíes, si tus caminos no son íntegros, no confíes en Dios, porque Dios no te va a proteger. Él no promete proteger a los que desobedecen, a los que son rebeldes. Él promete proteger a los que son íntegros, son rectos sus caminos, los que tienen temor a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros los padres espirituales, los pastores, los líderes, tenemos que enseñar a nuestros hijos que tenemos que confiar en Dios. ¿Y cómo? Guardando los caminos todos los días. Alabado sea el Señor. Alguien me preguntó a mí por qué. Pero ¿por qué hoy en día, qué tiene de malo escuchar la palabra por internet? Yo le voy a decir por qué tiene de malo escuchar la palabra por internet todos los días. Si usted tiene 2 hijos, escúchame, hombre y varón que es casado, tiene sus hijos 10 años, con los 2 hijos viviendo, se aman como hermanos, se extrañan, están juntos, juegan, se discuten, pelean, pero están juntos porque se aman. ¿Qué pasa si el papá y la mamá se separan? Y se lleva uno un hijo y el otro otro hijo. Y después de 4, 5, 8, 10 meses viene el papá y trae al otro hijo con la hija. ¿Se ven igual o se ven como extraños? Haga la prueba, pregunte a los que son separados, sus padres y mamá con sus hijos. Los hijos no se ven igual cuando se separan, ya vienen con un resentimiento, con un amor de lejos, ¿con qué? No hay esa socialización, no hay ese amor fraternal de estar todos los días juntos. Haga la cuenta, pregunte por qué hay hermanos de papá y mamá que cuando se han separado, mamá y papá se lo han dividido, por qué cuando hay tiempo vuelven a juntarse los hermanos, no tienen la libertad de abrazarse, de decirse cuánto se extrañan, de contarse sus problemas. Empiezan a verse como extraños. Alabado sea el Señor. Si no, usted pregúntese cómo fue cuando llegó la primera vez a una iglesia. ¿De frente fue a abrazarlos a los varones? ¿A las mujeres saludarlos con besitos a las mujeres? ¿O se sentó atrás de miedo, de vergüenza porque no conocía a nadie? Todos tuvimos vergüenza cuando llegamos porque no conocíamos a nadie, no sabíamos qué era el amarnos como hermanos. Pero pasados los días, las semanas y los meses, ahora ¿cómo nos amamos? Nos abrazamos, nos besamos, las mujeres se dan un beso, los varones nos abrazamos, porque somos hermanos, nos extrañamos, todos los días estamos compartiendo el amor y las buenas obras. Pero ¿qué está pasando hoy en día, hermanos? Se están separando ya 4 o 5 meses, ¿cómo cree que se están mirando? Han vuelto a vivir humanamente en su carne, porque se ven cada uno por su apellido, y los hermanos solamente por la boca dicen hermanos, pero no se preocupan cómo está el otro hermano, ni qué le falta, qué no le falta, cada uno está viviendo para sí mismo. Se han olvidado de qué, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero ahí el responsable no son las ovejas. El responsable es el que está a cargo de la obra. Él no debe permitir que las ovejas se distancien o se separen, porque la unión espiritual se va a romper. La comunión con el Señor es comunión con los hermanos. 1 Juan capítulo 1, versículos 5 al 7. Si dice que tenemos comunión con Él, debemos tener comunión con los hermanos. Por eso le dije yo a una parejita de hermanos que me dijeron, ¿qué tiene de malo estar en la casa escuchando un predicador? Mucho.
porque el amor hacia sus hermanos y la comunión se está perdiendo y no los van a amar, no van a tener ni respeto, ni consideración, ni siquiera van a sentir algo por el hermano si le está pasando una enfermedad, un problema económico, no sé, porque lo va a mirar como una persona desconocida y no como un hermano en la fe. Alabado sea el Señor. Entonces por eso el Señor dijo, no dejando de congregarse. Alabado sea el Señor. Santo es para siempre el Señor. Por eso que acá el Señor le dijo al pueblo de Israel que los padres son los responsables. Y si tienes un pastor que está escondido en su casa de miedo al COVID, toma una decisión. No lo digo yo, lo dice la palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no obra en ese vida, en ese hombre, en esa mujer que tiene miedo y temor a lo que tiene la gente que no confía y no conoce al Señor. Un hombre de Dios es un hombre lleno de fe, lleno de la presencia del Señor, lleno de amor, capaz de dar su vida por las ovejas. Porque Jesucristo por amor dio su vida por todo el mundo. Y un hombre de Dios que tiene a Dios, igual, así le contagia el COVID, que no creo, porque la Biblia dice que no tocará morada, ese hombre da su vida por las ovejas y va a las casas, ¿a qué? A dar pasto espiritual a las ovejas, porque necesitan. La palabra tiene que hacer que ese hombre se aparte del temor y el miedo, porque esa es la manera. Padre, escúchame, pastor, hermano, si estás escuchando este mensaje, o mándele esos pastores asalariados para que escuchen, que tienen miedo y temor. Mire qué dice Proverbios capítulo 1. Alabado sea el Señor. Proverbios capítulo 1, versículo 33. Santo es para siempre el Señor. Proverbios capítulo 1, versículo 33. Mas el que me oyere, habitará confiadamente, y vivirá tranquilo sin temor del mal. Mas el que me oyere, ojo, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Tienes miedo al COVID? Transmita, pásenlo otros hermanos, otras iglesias que tienen miedo al COVID. No tienen la culpa ellos, sino a quién están siguiendo. Si ese pastor tiene miedo y no les predica la palabra, ¿sabe por qué los predicadores estamos junto con las ovejas? Porque los predicadores tenemos que ver cómo Satanás está entrando a su casa. Hay frutos de la carne y frutos del espíritu. Y tienes que ver tú cómo están tus ovejas para que veas cómo los está destruyendo en su casa. Ya no oran, ya no se levantan, ya no viven como cristianos en su casa. Si tú les hablas por el internet, ellos van a escuchar la palabra, pero con temor, con miedo. Y nadie les da la esperanza y la fuerza y la confianza de ¿qué? De decirles que hay un Dios que sí tiene el control de tu vida. Por eso que nosotros vamos. Si nosotros no damos el ejemplo que debemos confiar en Dios, ¿cómo ellos van a tener confianza en Dios? Pero si yo de mi casa le predico, como alguien dijo, ¿no? Por mi casa 2, 3 veces a la semana, ¿qué confianza les doy? ¿Hasta cuándo vamos a estar así, dirá la oveja? ¿Que tiene miedo? ¿Por qué no me visita? Acá tengo problemas. Y quieren hacer preguntas por internet, por el WhatsApp, no es igual. El predicador habla y nadie le puede preguntar nada. Alguien quiere contarle su problema personal, alguien quiere preguntarle una intimidad. No puede decirle al predicador por el internet, porque no puede. Necesita que alguien esté con él para que le diga qué es lo que está pasando y cómo puede hacer. Pero esos predicadores, como tienen miedo y tienen temor al COVID, entonces no quieren ir a las casas. Acá dice, más el que oyere habitará confiadamente. Necesita el alma del ser humano escuchar la palabra todos los días. Jesús dijo en Mateo 6:11, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. En Juan 6:35 Jesús dijo, yo soy el pan, el maná que descendió del cielo. El que se acerca a mí, ¿qué? No tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed. Él es la palabra. El alma necesita la palabra todos los días para que la carne no lo gobierne y viva por vista. Por eso tienen temor y miedo, porque no escuchan la palabra todos los días. Mas el que me oyere habitará confiadamente. Tienes que oír todos los días la palabra y vivirás tranquilo, sin temor. ¿Por qué tienes temor? Porque no oyes la palabra todos los días. Y si la oyes interdiario 3, 4 veces, lo estás oyendo de un hombre que tiene miedo y tiene temor también como tú. Te contagia la palabra con temor y miedo, entra a tu alma y lo recibe. Y tú te preguntas, ¿por qué tengo miedo y temor? Porque ese hombre también tiene miedo y temor. Alabado sea el Señor. Mire que dijo en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Bendito sea el Señor. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. Alabado sea Dios. El fin de todo el discurso oído es este, dice. O sea, si escuchas la palabra todos los días, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Él va a traer a juicio toda obra, sea encubierta, buena o mala.
Él sabe por qué no quieres reunirte. Él sabe por qué tú no quieres congregar. ¿Por qué no le dices a tu pastor, ¿por qué no viene a las casas? ¿Por qué no predica como otros predicadores? Que también, ¿qué tienen ellos? 5 cabezas, 5 pies, 5 brazos. Sino que tenemos fe. Salimos por la casa todos los días, a todas las casas. Porque necesitan la palabra, necesitan que alguien les demuestre que hay un Dios que sí está con nosotros y que plaga no toca nuestra morada. Y porque necesitamos darle la palabra a los hermanos, a las ovejas, porque tienen miedo también. Cuando alguien viene, el vecino, viene a la familia que no cree, dice, cuídate, lávate con jabón, ponte casco, ponte esto, están matando mucha gente. Y como lo que escuchan todos los días, también se quiere levantar la carne y quieren andar por vista y quieren tener temor. Pero los predicadores y los hombres verdaderos de Dios, que tenemos a Dios en nuestras vidas y la fe y el poder de Dios, vamos por las casas para demostrarle que nosotros tenemos a Dios verdaderamente. Por eso que andamos con fe, no por vista. El fin de todo el discurso que predicamos es tener temor a Dios y guarda. ¿Qué le dijo al pueblo judío? Enséñenle, papá, a los hijos que guarden los mandamientos con temor. Pero ¿cómo le vas a decir por internet? Si tú tampoco no lo guardas. Dice, no dejando de congregarse. ¿Para qué? Para considerarnos al amor y las buenas obras. Y exhortarnos unos a otros. ¿Cómo le voy a exhortar a uno? ¿Cómo está viviendo? El congregar, estar juntos es para exhortarnos unos a otros, para que le digan que estás andando mal, mira cómo estás, cómo estás hablando, cómo estás vistiendo, cómo estás. Cristianos que andaban con falda, mujeres ahora están con pantalón. Cristianas que antes no se pintaban, ahora se pintan, se cortan el pelo. Cristianos que antes confiaban en Dios, ahora ya están andando como uno más del mundo, hablando lisuras y peleando como que no tuvieran a Dios en su casa. La culpa no tiene las ovejas, la culpa tiene quien está a cargo de las ovejas. No están predicando la palabra todos los días. ¿Por qué? Para aumentar la fe, que permanezca fe. Romanos 17, que así que la fe viene por el oír por la palabra. Esta palabra hace que el alma sea edificada en la fe y que crezca su fe. Y de paso los hombres de Dios, ¿qué? Demostramos que Dios está con nosotros y que nosotros no tenemos temor a salir a la calle porque Dios está con nosotros. No estamos saliendo a chismosear ni a buscar placeres de la carne. Estamos saliendo a predicar el evangelio como hacían todos los apóstoles cuando estaban en la iglesia primitiva, en el tiempo de la persecución también, cuando empezaron a perseguir a los cristianos. Si no, vamos a un ejemplo, Hechos 5:42. Alabado sea el Señor. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermana y hermano, ellos en ese tiempo los estaban persiguiendo. Todos los días, dice, si no era por el templo, ahora en esa hora no hay templo, ahora por las casas, todos los días no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El alma necesita escuchar la palabra todos los días. La culpa no tienen las ovejas, sino quien está al frente de la congregación. Los verdaderos hombres de Dios que tenemos a Dios, tenemos el fruto del Espíritu que es la fe y el amor, salimos por las casas todos los días por las almas. El buen pastor da su vida por las ovejas. Ese buen pastor está dentro del hombre de Dios, porque es espíritu. Y ese mismo hombre de Dios que tiene a Dios, a Jesucristo dentro, sale por las casas todos los días por amor a esas almas. Porque si tú tienes miedo y temor, hermano y hermana, es castigo y es pecado. Porque no estás confiando en Dios. Y si no confías en Dios es porque no estás obedeciendo a Dios en todo lo que te manda. Y la culpa no la tienes tú, sino quien no te está predicando la palabra todos los días. Alabado sea el Señor. Por eso, sin fe, sin confianza, sin creer en Dios, es imposible agradar a Dios. Si el Señor viene, se quedan es aquellos hombres y mujeres que no están teniendo temor a Dios y no confían en Dios y no obedecen a Dios. Y encima que les viene el COVID. ¿Por qué? Porque no están siendo sus caminos rectos, ni viven en temor a Dios, y mucho menos no confían en Dios. Pero Dios quiere que su confianza sea en Él, que usted cree en Él y confíe en Él. Y para que sea eso, usted tiene que vivir como Él dice. Apártate del pecado. Respeta en tu casa a Dios. No dejes que tus hijos vivan haciendo lo malo en tu casa. Haz que se arrepientan, haz que se encaminen, haz respetar a Dios en tu casa. La Biblia nos enseña el manual de cómo vivir en la casa con la ayuda del Señor. No es que el Señor va a hacerlo todo, no. El papá y la mamá dice que tienen que instruir a sus hijos, tienen que corregirlos para que tengan temor a Dios y que Dios pueda habitar en la casa y que tú puedas vivir en temor todos los días. Y que ahí el Señor prometa que plaga no tocará tu morada, ni ningún daño te harán. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a orar. Padre mío Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra y gracias por tu presencia. Y perdónanos, Señor, si no estamos, Señor, viviendo en tu temor,
y no estamos obedeciendo a todo lo que tú mandas. Sé que hay muchos hombres y mujeres en todo el mundo, Señor, que están descuidándose, que están apartándose de tus mandamientos, porque ya no están congregando. Ahora en sus casas están mirando cosas que no deben mirar, y están escuchando música que no deben escuchar, y están juntándose con gente que no deben juntarse para hablar y mirar cosas que no deben mirar ni oír. Perdónalos, Señor, en el nombre de Jesucristo en todo el mundo. Ayúdalos a apartarse del pecado y del mundo. Ayúdalos a vivir humillados todos los días a ti para escuchar tu palabra. Y si no pueden congregar, Señor, levanta verdaderos guerreros espirituales que puedan llenarse de tu fe y puedan llegar a todas las casas, Señor, para predicar tu verdadero evangelio y que la gente sepa que nosotros somos verdaderos hombres de Dios, que tenemos fe y que tenemos amor a las almas, para que el enemigo no los engañe y que les pueda llegar cualquier clase de virus o pandemia y que puedan morir y perecer, Señor. Por eso te pedimos una vez más que tu Espíritu nos dé la fortaleza para seguir adelante todos los días, porque sabemos que separado de ti nada podemos hacer. Encamínanos, ayúdanos y fortalécenos, Señor, nuestra debilidad humana. Por eso nos ponemos en tus manos todos los días y declaramos por fe que esta palabra no va a regresar vacía, Señor, sino que va a dar el fruto por el cual tú le envías a cada uno de nosotros. Y declaramos, profétame, Señor, que nosotros y nuestra familia te serviremos para siempre. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Gracias, Señor.